Bienvenidos al nivel 7 del iceberg paranormal de X. En este punto del descenso, nos encontramos con secretos enterrados, programas oscuros disfrazados de buenas intenciones y lugares donde lo tangible y lo sobrenatural parecen entrelazarse. Este nivel del iceberg está lleno de conspiraciones que sugieren que lo que vemos y creemos entender podría ser solo una fachada cuidadosamente construida, desde conexiones inquietantes entre figuras públicas hasta fronteras inexplicables que trascienden las fronteras de nuestro mundo conocido. Estas historias han sido alimentadas por décadas de teorías, experiencias personales y susurros que encuentran eco en el enigmático tablón de 4chan. Es aquí donde lo extraño y lo escalofriante se convierte en la norma, y lo que una vez parecía inverosímil, ahora es motivo de debate. Prepárense para un viaje lleno de sombras, preguntas sin respuestas y pistas que nos llevarán a lugares oscuros. Como siempre en X, la verdad no es lo que parece, y la curiosidad puede llevarnos a descubrir más de lo que estamos preparados para aceptar. Desde hace décadas, las bases militares subterráneas han sido un tema recurrente en foros como X de 4chan, alimentando teorías que oscilan entre las conspiraciones del gobierno y encuentros con lo paranormal. Los DOMs, como se les conoce por sus siglas en inglés, son instalaciones construidas varios kilómetros bajo la superficie terrestre, supuestamente ocultas del ojo público. La teoría detrás de estas bases sostiene que no solo son refugios para la élite en caso de catástrofes globales, sino también centros donde se llevan a cabo experimentos genéticos, proyectos de tecnología avanzada, contactos con entidades no humanas y hasta el ocultamiento de secretos extraterrestres. Aunque su existencia puede parecer sacada de la ciencia ficción, las evidencias y relatos compartidos en el tablón paranormal de 4chan han hecho que este tema cobre una inquietante plausibilidad. Uno de los puntos más discutidos en el tablón es la supuesta conexión entre estas bases y proyectos reales del gobierno, como el Proyecto Manhattan, que demostró que la creación de instalaciones secretas a gran escala es posible, incluso durante tiempos de guerra. De igual manera, el programa de bases subterráneas del NORAD en Colorado Springs, que alberga instalaciones de defensa en Shelling Mountain, se ha citado como ejemplo de cómo las bases militares bajo tierra son una realidad conocida, aunque la profundidad de su propósito sigue siendo debatida. Algunos anons en X señalan que estos proyectos son solo la punta del iceberg y que los dams más secretos estarían ubicadas en lugares estratégicos como Nevada, Nuevo México o incluso en regiones polares como la Antártida. Una teoría recurrente que aparece en X es que estas bases están conectadas por una intrincada red de túneles y trenes de alta velocidad que utilizan tecnología avanzada, supuestamente derivada de ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Los usuarios citan patentes y proyectos como el Hyperloop de Elon Musk, sugiriendo que lo que se presenta como innovación podría estar basado en tecnologías secretas que llevan décadas utilizándose bajo tierra. Otro dato que aviva el misterio es el presupuesto negro del gobierno de los Estados Unidos, un apartado económico en el que miles de millones de dólares se destinan sin supervisión pública. Según algunos, estos fondos podrían estar financiando la expansión de dams en todo el mundo. Uno de los relatos más conocidos en X relacionado con los dams es el caso de Phil Schneider, un ingeniero que afirma haber trabajado en la construcción de bases subterráneas y que, según él,
había tenido encuentros con seres no humanos durante su labor. Snyder habló abiertamente de un incidente en una base en Dulce, Nuevo México, donde él y su equipo habrían encontrado entidades grises mientras excavaban. Según su testimonio, estos seres habrían habitado cavernas subterráneas mucho antes de que los humanos comenzaran a explorar esas profundidades. Aunque Snyder fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en 1996, sus declaraciones han resonado en 4chan como un ejemplo de que los DAMs podrían estar conectados no solo con experimentos humanos, sino con civilizaciones o entidades desconocidas. En el tablón, los Anons también han discutido casos de sonidos inexplicables registrados en diferentes partes del mundo, como los zumbidos subterráneos reportados en Taos, Nuevo México, o los extraños ruidos de bajas frecuencias que algunos creen están relacionados con actividades en estas bases. Se mencionan que estos ruidos podrían ser producto de perforadoras gigantes, maquinaria que, según documentos desclasificados, ya existe y puede cavar túneles de manera eficiente a profundidades extremas. Estos sonidos han sido documentados por locales y curiosos, y, aunque la explicación oficial suele ser sísmica o ambiental, los usuarios de X no pueden evitar relacionarlos con operaciones encubiertas. Dentro del mito de los DAM, un aspecto aterrador que se discute frecuentemente es el tráfico humano. En varias publicaciones de X se ha sugerido que estas bases podrían ser utilizadas como centros para actividades ilegales, incluyendo experimentos con humanos. Un relato anónimo particularmente inquietante, compartido en el tablón, describe a un usuario que trabajaba como contratista para una instalación subterránea en Nevada. Según su historia, mientras inspeccionaba un área restringida, escuchó gritos lejanos provenientes de lo que parecía ser un complejo más profundo. Cuando preguntó al respecto, sus superiores lo ignoraron y pocos días después fue despedido sin explicación. Este relato, aunque no comprobado, refleja la paranoia generalizada en torno a lo que realmente ocurre en estos lugares. Otro aspecto recurrente en las discusiones de X es la idea de que algunas de estas bases podrían no haber sido construidas por humanos. Según los Anons, ciertas regiones subterráneas albergan estructuras tan antiguas que desafían cualquier explicación arqueológica conocida. Estas instalaciones habrían sido adaptadas para el gobierno, pero originalmente pertenecían a civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes que nosotros. Relatos sobre extrañas inscripciones en las paredes, tecnología desconocida y patrones geométricos intrincados son compartidos por usuarios que aseguran haber tenido acceso fugaz a estas áreas. En cuanto a historias personales, uno de los relatos más fascinantes publicados en X proviene de un Anon que afirma haber trabajado como guardia de seguridad en una instalación en Colorado. Según él, el área donde trabajaba era una fachada para un complejo mucho más grande que se extendía varios kilómetros bajo tierra. Durante un turno nocturno, vio lo que describió como un vehículo flotante salir de una de las puertas subterráneas. Cuando intentó grabar el evento con su teléfono, fue confrontado por un grupo de oficiales armados que lo escoltaron fuera de la base y le advirtieron que no hablara de lo que había visto. Este testimonio, aunque anónimo y sin pruebas, se alinea con otras historias de personas que afirman haber sido silenciadas tras presenciar algo fuera de lo común en lugares similares. Finalmente, una teoría inquietante pero recurrente en 4chan es que los DAM no solo son refugios o centros de investigación, sino verdaderos portales hacia algo más oscuro. Algunos Anons sugieren que estas bases se construyen en puntos estratégicos debido a su cercanía con thin places, o zonas donde la realidad misma es más frágil. Según esta teoría, los DAM no solo esconden tecnología avanzada, sino también experimentos que podrían involucrar la manipulación de dimensiones o, incluso, la apertura de portales hacia otras realidades. Esta especulación, aunque difícil de probar, refleja el núcleo de lo que hace a los DAM un tema tan fascinante: la posibilidad de que bajo nuestros pies, lejos de la luz, se lleven a cabo actividades que redefinen nuestra comprensión del mundo. En conclusión, la teoría sobre los DAM
aunque parecen sacadas de un guión de ciencia ficción, encuentran terreno fértil en las discusiones de X, donde historias personales, documentos desclasificados y coincidencias inquietantes se combinan para formar un misterio que sigue intrigando a miles de usuarios. Estas bases no solo representan el secreto mejor guardado del gobierno, sino también un portal a lo desconocido que podría cambiar nuestra perspectiva de lo que realmente ocurre bajo tierra. El programa GATE, conocido oficialmente como Educación para Superdotados y Talentosos, fue una iniciativa educativa diseñada para identificar y fomentar las habilidades de niños considerados especialmente dotados en áreas intelectuales o creativas. Sin embargo, en el tablón paranormal X de 4chan, el programa ha sido objeto de múltiples teorías conspirativas que aseguran que su verdadero propósito estaba lejos de ser tan benigno como aparentaba. En estas discusiones, los Anons han debatido ampliamente que Gate podría haber sido una trampa deliberada para identificar a niños con habilidades fuera de lo común y someterlos a control, manipulación o experimentos encubiertos. El programa, que surgió en los Estados Unidos durante la década de 1970 y se extendió hasta los años 2000, parecía ser una oportunidad dorada para los estudiantes seleccionados. Los participantes asistían a clases especiales y recibían un nivel de enseñanza diferente a la de sus compañeros, enfocándose en el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas avanzados. Sin embargo, muchas personas en X han señalado extrañas coincidencias entre los antiguos alumnos de Gate, como recuerdos compartidos de experiencias inexplicables, habilidades únicas o una sensación persistente de haber sido vigilados durante su infancia. Uno de los puntos más mencionados en estas teorías es la posibilidad de que Gate fuera utilizado como una herramienta de identificación. Según los Anons, el programa había sido una excusa para localizar a niños que mostraban signos de habilidades excepcionales, no solo en términos académicos, sino también en aspectos que podrían considerarse paranormales. Algunos relatos en X hablan de niños que poseían una intuición inusualmente desarrollada, sueños premonitorios o incluso experiencias cercanas a la telepatía. Estos niños, según la teoría, habrían sido objeto de un seguimiento más intensivo por parte de agencias gubernamentales o grupos privados interesados en estudiar sus capacidades. Otro aspecto que alimenta las sospechas es la falta de claridad sobre los métodos de selección. Muchos Anons han señalado que los criterios para ingresar al programa GATE no siempre parecían basarse exclusivamente en calificaciones o resultados académicos. En cambio, algunos recuerdan haber sido sometidos a pruebas psicológicas o exámenes poco convencionales, como responder a preguntas abstractas o participar en actividades diseñadas para medir su respuesta emocional y cognitiva en situaciones inusuales. Para algunos, esto indica que el programa buscaba algo más que inteligencia académica. Buscaban rasgos específicos que podrían estar relacionados con habilidades cognitivas o psíquicas únicas. Un elemento perturbador que aparece en múltiples relatos de X es la idea de que los niños en Gate eran objeto de experimentos encubiertos. Algunos usuarios han compartido recuerdos vagos de actividades que, en retrospectiva, parecen fuera de lugar para un programa educativo. Ejercicios como observar imágenes en blanco y negro mientras escuchan tonos específicos, prácticas de meditación guiada y simulaciones de toma de decisiones extremas son mencionadas con frecuencia. En estos relatos, los participantes describen sentirse como si estuvieran siendo entrenados para algo que iba más allá del aprendizaje tradicional, aunque nunca se les explicaba directamente cuál era el propósito de estas actividades. Un caso compartido por un Anon en X se ha vuelto especialmente icónico dentro de estas discusiones. Este usuario recordó una sesión en la que se les pidió a los niños que imaginaran un cubo flotando en el espacio y que intentaran moverlo mentalmente. Años después, este mismo Anon encontró referencias al experimento del cubo en investigaciones relacionadas con técnicas de control mental y experimentos de percepción remota.
Este tipo de coincidencias ha llevado a muchos a especular que Gate podría haber sido una extensión encubierta de programas como el MK Ultra, el infame experimento de control mental de la CIA, que buscaba manipular la mente humana a través de métodos no convencionales. Los recuerdos compartidos sobre el ambiente en las aulas de Gate también son inquietantes. Algunos participantes han descrito a sus maestros como personas inusualmente reservadas, casi como si estuvieran monitoreando a los niños en lugar de enseñarles. Otros mencionan que las aulas tenían cámaras en lugares discretos o espejos que podrían haber sido de doble cara. Estas observaciones, aunque anecdóticas, refuerzan la sensación de que los participantes eran observados y estudiados constantemente. Otro aspecto que resalta en las discusiones de X es la conexión del programa Gate con fenómenos inexplicables en la vida adulta de los exalumnos. Muchos Anons que participaron en el programa reportaron haber experimentado glitches en la realidad, episodios de tiempo perdido o encuentros con lo paranormal. Un relato recurrente describe cómo varios exalumnos tienen la sensación de haber sido activados en ciertos momentos de sus vidas, como si el programa hubiera implantado una programación subconsciente en ellos. Esta teoría, conocida en X como la activación de Gate, sugiere que los niños fueron condicionados para cumplir con ciertos roles o tareas en el futuro, sin que ellos mismos fueran conscientes de ello. Uno de los relatos más escalofriantes compartidos en X es la de un Anon que recordó cómo, durante una excursión organizada por Gate, él y su grupo fueron llevados a un edificio gubernamental en su ciudad natal. Durante la visita, el grupo fue dividido en pequeños equipos y llevados a diferentes salas, donde fueron sometidos a pruebas que parecían estar relacionadas con la memoria y la percepción. En una de estas pruebas, el Anon asegura que vio una pantalla con imágenes que cambiaban demasiado rápido. Años después, al investigar sobre el control mental, encontró referencias a técnicas similares utilizadas para implantar sugerencias subconscientes. El programa Gate también está relacionado con la idea de un control gubernamental más amplio. En X, algunos usuarios han sugerido que el programa formaba parte de un sistema de vigilancia que rastreaba a los niños seleccionados, incluso después de que abandonaran el programa. Esta vigilancia, según los relatos, incluye llamadas telefónicas sospechosas, visitas inexplicables de funcionarios del gobierno y extrañas coincidencias en las que los exalumnos se encontraban con antiguos maestros o compañeros en circunstancias poco comunes. Un aspecto fascinante de estas discusiones es cómo los Anons han relacionado el programa Gate con otros temas del iceberg del tablón paranormal. Por ejemplo, algunos sugieren que los niños seleccionados podrían haber sido expuestos a thin places, lugares delgados, o a tecnologías avanzadas en DAMP. La conexión entre Gate y estas teorías no solo amplifica el misterio, sino que también hace que el programa parezca parte de un entramado mucho más grande de experimentación y manipulación humana. En última instancia, lo que hace que el programa Gate sea tan inquietante es la combinación de experiencias personales compartidas por los Anons, documentos históricos que respaldan la existencia de proyectos gubernamentales secretos y una sensación persistente de que nunca se nos contó toda la verdad sobre este programa. Aunque no existen pruebas concluyentes que confirmen todas estas teorías, la cantidad de relatos y coincidencias compartidas en X hace difícil descartar la posibilidad de que algo más oscuro estuviera ocurriendo tras las aulas de Gate. El programa Gate, que en su superficie parecía ser una oportunidad para nutrir mentes brillantes, se ha convertido en un símbolo de cómo lo desconocido puede esconderse detrás de fachadas ordinarias. En las sombras de lo que podría ser un simple programa educativo, podrían estar los secretos de una manipulación que va más allá de nuestra comprensión. Para quienes vivieron la experiencia, y para los curiosos que exploran estas teorías en X, la verdad sobre Gate sigue siendo un enigma que, como todo buen misterio, parece resistirse a ser completamente revelado. Los thin places, o lugares delgados, son un concepto que aparece en numerosas tradiciones místicas, mitológicas y, más recientemente,
en las teorías discutidas en el tablón paranormal X de 4chan. En esencia, los Teen Places son áreas donde la barrera entre nuestra realidad y otras dimensiones, planos espirituales o incluso mundos alternos se vuelve inusualmente fina. Según los usuarios de X, estos lugares permiten que las energías, entidades y fenómenos de otros planos interactúen con nuestro mundo, a menudo dando lugar a eventos extraños o inexplicables. El término tiene raíces en tradiciones celtas o gaélicas, donde se creía que ciertos puntos en la Tierra, como montañas, cruces de caminos, ríos o antiguos monumentos megalíticos, eran portales hacia el otro mundo. Estos portales podían conducir tanto a reinos benévolos como a lugares peligrosos llenos de entidades hostiles. En la actualidad, el concepto ha evolucionado y se ha entrelazado con relatos modernos de anomalías paranormales que van desde desapariciones misteriosas hasta avistamientos de criaturas extrañas y lapsos en el tiempo. En el contexto de las discusiones en X, los Anons han recopilado e interpretado relatos que vinculan los Teen Places con fenómenos globales. Los usuarios del tablón a menudo teorizan que estas áreas son responsables de casos inexplicables, como desapariciones en parques nacionales, luces extrañas en el cielo y experiencias de tiempo perdido. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, el bosque de Ohio vacío en Rumania y los montículos de piedra en Escocia son recurrentemente mencionados como posibles Teen Places, donde la percepción de la realidad parece fragmentarse y lo inexplicable se convierte en norma. Uno de los aspectos más discutidos en X es el posible vínculo entre los Teen Places y los efectos físicos y psicológicos que experimentan quienes se acercan a ellos. Relatos de Anons detallan cómo en estos sitios muchas personas reportan una sensación de inquietud, como si estuvieran siendo observados, o una inexplicable falta de tiempo. Otros describen cambios en el ambiente, como una extraña ausencia de sonidos naturales, o que la luz del día parece tornarse más tenue o incluso vibrante. Estas observaciones han llevado a algunos usuarios a sugerir que los Teen Places no solo afectan la realidad física, sino que también manipulan la percepción humana, como si estos lugares estuvieran diseñados para desconectar a cualquiera que se acerque. Un relato particularmente escalofriante compartido en X involucró a un Anon que visitó un parque nacional en Estados Unidos, conocido por su cantidad desproporcionada de desapariciones inexplicables. Según su historia, durante una caminata solitaria, comenzó a notar que el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas desapareció por completo. Más adelante en el sendero, encontró lo que describió como un arco natural de ramas entrelazadas, algo que en el momento le pareció un fenómeno natural, pero que, al atravesarlo, provocó una serie de eventos que aún lo atormentan. El Anon describió cómo todo a su alrededor pareció ralentizarse, y aunque sentía que había pasado menos de una hora explorando, su reloj indicaba que había transcurrido casi 5 horas, pero aún, al regresar, sus amigos dijeron que lo habían buscado por todo el parque durante casi un día entero, reportándolo incluso como desaparecido a los guardabosques. Este tipo de relatos no son infrecuentes en el tablón X, y a menudo se vincula con teorías sobre cómo los Teen Places podrían ser portales hacia dimensiones alternas. Los Anons han especulado que estos portales no siempre se abren de manera constante, lo que podría explicar por qué algunas personas simplemente desaparecen, mientras que otras regresan con historias extrañas e incoherentes. En algunos casos, los desaparecidos regresan días, semanas o incluso años después, sin recordar lo sucedido, mientras que otros, las personas simplemente nunca son vistas de nuevo. Además, existe la posibilidad de que los Teen Places no sean casuales, sino que estén siendo estudiados y explotados por organizaciones gubernamentales o militares. En X, no faltan las teorías que sugieren que áreas como el Área 51, la Antártida o ciertas bases subterráneas se construyeron deliberadamente cerca de los Teen Places para aprovechar sus propiedades. Los Anons han debatido sobre si estas instituciones están utilizando estas áreas para realizar experimentos relacionados con viajes interdimensionales, comunicación con entidades de otros planos o incluso para obtener tecnologías avanzadas que podrían haber cruzado de otras dimensiones hacia la nuestra. Otro tema recurrente en estas discusiones
es la presencia de estructuras antiguas en muchos Team Places, como dólmenes, círculos de piedra y pirámides. Según las teorías en X, estas estructuras podrían haber sido construidas intencionalmente para marcar o estabilizar estos puntos de acceso interdimensional. Curiosamente, varios usuarios han señalado que las antiguas culturas parecían estar mucho más conscientes de la existencia de los Team Places y de cómo interactuar con ellos. Las leyendas sobre dioses, espíritus y entidades que cruzan a nuestro mundo a través de portales podrían ser ecos de un conocimiento perdido que solo ahora estamos comenzando a redescubrir. Un dato curioso que ha surgido en el tablón es cómo los Team Places parecen tener similitudes con conceptos de la física moderna, como los agujeros de gusano, los multiversos. Algunos Anons han argumentado que estos lugares podrían representar puntos donde la estructura del espacio y tiempo se debilita, permitiendo una interacción momentánea entre diferentes realidades. Aunque esta idea no tiene respaldo científico formal, sugiere que los Team Places podrían ser mucho más que un concepto místico y podrían tener raíces en principios físicos que aún no comprendemos por completo. Uno de los relatos más intrigantes compartidos en X provino de un Anon que afirmó haber trabajado como guardia de seguridad en una base militar cerca de una montaña considerada por los lugareños como un Team Places. Según este usuario, durante sus rondas nocturnas, escuchaba ruidos provenientes de la montaña, como voces susurrantes o pasos, aunque nunca encontraba a nadie cuando investigaba. Una noche, mientras patrullaba cerca de una entrada restringida en la base, vio lo que describió como un destello de luz que parecía doblar el aire a su alrededor, similar al efecto de calor en el pavimento. Poco después, fue relevado a su puesto sin explicación, pero siempre sospechó que había sido testigo de algo que no debía ver. En última instancia, los Team Places siguen siendo un misterio que combina mitología antigua con experiencias modernas y especulaciones científicas. Aunque no hay pruebas concluyentes de su existencia, los relatos compartidos en X y otros lugareños apuntan a que algo extraño ocurre en estas áreas. Si son portales hacia otros mundos, rupturas en la realidad o simplemente ilusiones creadas por nuestra mente en respuesta a fenómenos naturales desconocidos, los Team Places representan una fascinante interacción entre lo conocido y lo desconocido. Para los usuarios de X y otros interesados en lo paranormal, los Team Places no son solo un tema de discusión, sino un recordatorio de que aún hay mucho sobre nuestra realidad que escapa a nuestra comprensión. Quizás, como sugieren algunos, estos lugares nos ofrecen un vistazo a una verdad más grande, una verdad que está justo más allá de nuestra percepción, esperando ser descubierta. La conspiración de los individuos reemplazados es una de las teorías más inquietantes discutidas en el tablón paranormal X de 4chan. Esta idea sostiene que algunas personas de nuestro entorno han sido sustituidas por algo o alguien más, lo que podría incluir clones, entidades sobrenaturales, androides o incluso proyecciones holográficas avanzadas. Los reemplazos no son perfectos y suponen que estos individuos tienen ligeras inconsistencias en su comportamiento, recuerdos o apariencia que, según los más atentos, delatan su verdadera naturaleza. En X, esta teoría se aborda con una mezcla de curiosidad y paranoia. Los Anons comparten relatos personales, especulaciones y coincidencias extrañas que parecen apuntar a que algo más está ocurriendo tras bastidores. Una de las primeras menciones del fenómeno en el tablón surgió con historias de amigos o familiares que, de la noche a la mañana, parecían diferentes. Estos cambios no siempre eran dramáticos, pero eran lo suficientemente inquietantes como para que los testigos sintieran que algo estaba mal. Algunos detalles comunes incluyen cambios en el tono de voz, pérdida de recuerdos compartidos o expresiones faciales que parecían vacías o poco naturales. La conspiración de los reemplazos encuentra su raíz en diversas culturas y creencias. En la mitología, por ejemplo, los cambiantes de la tradición celta son un antecedente claro. Bebés que eran robados por hadas y reemplazados por impostores. En el contexto más moderno, esta teoría se mezcla con la paranoia de la tecnología avanzada y la manipulación genética. Los Anons especulan que los gobiernos, corporaciones tecnológicas
o incluso civilizaciones alienígenas tienen la capacidad de crear copias exactas de los seres humanos, ya sea para espiar, manipular o simplemente experimentar con nuestra sociedad. Un aspecto recurrente de las discusiones en X es la posible conexión con los reemplazos con individuos famosos o figuras públicas, en particular celebridades, políticos e incluso miembros de la realeza son blancos frecuentes en esta teoría. Casos como el de Paul McCartney, quien supuestamente fue reemplazado después de un accidente automovilístico en los años 60, o la teoría de Avril Lavigne, fue sustituida por una impostora llamada Melissa después de su aparente muerte, se discuten con regularidad. Aunque estas teorías suelen carecer de pruebas sólidas, el entusiasmo con la que se comparten y analizan demuestra el atractivo de la conspiración. En el ámbito de la ciencia, la posibilidad de reemplazar seres humanos mediante clonación ha dado un aire de plausibilidad a esta teoría. Desde el nacimiento de la oveja Dolly, los avances de clonación han sido notables y los Anons en X no tardaron en conectar estos logros con sus especulaciones sobre los individuos reemplazados. Algunos sugieren que los gobiernos más avanzados han estado clonando personas durante décadas, utilizando estos clones para infiltrarse en lugares de poder o reemplazar a quienes ya no son útiles para sus agendas. Además, la teoría de los reemplazos no se limita solo a clones. En X se debate la posibilidad de que estos nuevos individuos sean androides o humanoides biomecánicos creados con tecnología tan avanzada que apenas se distinguen de un ser humano. Este concepto ha llevado a discusiones sobre la presencia del valle inquietante, la sensación de incomodidad que los humanos experimentamos ante algo que parece humano, pero no lo es del todo. Una de las historias más escalofriantes compartidas en X proviene de un Anon que relató cómo su compañero de cuarto comenzó a actuar de manera extraña tras un breve viaje de fin de semana. Según el relato, este amigo solía ser extrovertido y charlatán, pero cuando regresó parecía distante y frío, como si fuera otra persona. Aunque físicamente parecía idéntico, había detalles que no encajaban. Su manera de caminar era más rígida, su voz parecía ligeramente más grave y no recordaba bromas internas ni detalles de conversaciones recientes. Una noche, mientras el Anon fingía dormir, notó cómo su compañero permanecía de pie en la oscuridad, completamente inmóvil, durante más de una hora antes de regresar a su cama. Aunque nunca pudo confirmar sus sospechas, el miedo que sentía era real y terminó mudándose poco después. Otra teoría discutida en X es que los reemplazos no son algo físico, sino un cambio en el alma o la conciencia de una persona. Según esta idea, las almas de ciertos individuos pueden ser suplantadas o poseídas por entidades externas, ya sean demonios, extraterrestres o seres de otra dimensión. Esta teoría encuentra paralelismos con historias religiosas y espirituales, como los casos de posesión demoníaca o la creencia de Walker, espíritus que toman control de un cuerpo humano cuando su alma original decide partir. Los Anon han ido más allá al señalar posibles signos de reemplazo. Algunos de los más mencionados incluyen una pérdida repentina de interés en pasatiempos o actividades que antes eran importantes para la persona, cambios inexplicables en preferencias alimenticias o musicales, y una mirada vacía y carente de emoción. También se menciona cómo estos individuos reemplazados parecen menos propensos a mostrar empatía o conexión emocional genuina, como si estuvieran simplemente imitando comportamientos humanos. El impacto psicológico de creer en esta teoría puede ser devastador. Algunos relatos en X sugieren que aquellos que sospechan que un ser querido ha sido reemplazado experimentan paranoia, aislamiento y una constante sensación de inseguridad. Sin embargo, para muchos Anon, el atractivo de esta teoría radica en su capacidad para cuestionar la realidad misma y explorar los límites de lo que consideramos posible. En los márgenes más extremos de la teoría, se especula que los reemplazos podrían ser parte de un experimento a gran escala para modificar la estructura social y psicológica de la humanidad. Los Anon han debatido si los reemplazos están diseñados para introducir cambios sutiles en la sociedad, como influir en decisiones políticas, fomentar ideologías específicas o incluso preparar a la humanidad para un contacto extraterrestre. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden la existencia de los individuos reemplazados,
La cantidad de relatos personales y coincidencias extrañas compartidas en X mantiene viva la teoría. Para los usuarios del tablón, los individuos reemplazados son un recordatorio de que la realidad que percibimos puede ser mucho más compleja y manipulada de lo que imaginamos. Quizás nunca sepamos con certeza si estas historias son el resultado de la imaginación humana, una forma de paranoia colectiva, o un reflejo de verdades ocultas que se encuentran justo fuera de nuestro alcance. La conspiración de los reemplazos se mantiene como uno de los temas más desconcertantes y populares del tablón X, capturando la atención de aquellos que buscan respuestas en los rincones más oscuros y extraños de nuestra realidad. Tal vez, como sugieren algunos Anon, la verdadera pregunta no es si los reemplazos existen, sino ¿cuántos de ellos ya están entre nosotros? En los oscuros rincones del tablón X de 4chan, donde lo paranormal y las conspiraciones colisionan con la imaginación, la teoría de los Hollywood Whistleblowers o denunciantes de Hollywood, también conocida como Breaking the Programming, es uno de los temas más intrigantes y perturbadores. Esta teoría sostiene que ciertos actores, directores o figuras influyentes dentro de la industria del entretenimiento intentan exponer secretos sombríos como la manipulación mental, cultos ocultos o pactos con entidades sobrenaturales escondidos dentro del brillo y el glamour de Hollywood. Los usuarios del tablón han debatido extensamente la idea de que Hollywood no solo es un centro de entretenimiento, sino también un mecanismo para moldear ideologías y controlar masas. Según esta teoría, algunas celebridades se han dado cuenta de las agendas ocultas que rigen la industria y, al intentar liberarse de ese control, terminan rompiendo el programa. Este término implica que estas figuras han sido sometidas a algún tipo de lavado de cerebro o condicionamiento mental, ya sea a través de programas secretos de control mental como el proyecto MKUltra o mediante métodos esotéricos asociados a sociedades secretas. Cuando estas figuras intentan resistirse o exponen lo que saben, sufren consecuencias drásticas que van desde el ostracismo y sabotaje profesional hasta la muerte bajo circunstancias sospechosas. Un punto recurrente en esta teoría es el comportamiento errático que algunas celebridades muestran antes de desaparecer del ojo público o de experimentar tragedias inexplicables. Casos como el de Britney Spears, Amanda Bynes y Kanye West son frecuentemente citados en X. Britney, por ejemplo, ha sido considerado un caso emblemático de control mental en la industria. Durante su crisis pública en 2007, cuando se afeitó la cabeza, algunos Anon especularon que estaba intentando enviar un mensaje sobre su estado de opresión. El acto de raparse el cabello fue interpretado como un intento simbólico de liberarse de su programación. En X, este evento se debate no como un simple colapso nervioso, sino como una manifestación directa de su lucha contra el sistema de control en el que estaba atrapada. La teoría también involucra símbolos recurrentes en la cultura pop que, según los conspiracionistas, aluden a la programación mental o a pactos oscuros. Uno de los más mencionados en el tablón X es el ojo que todo lo ve, un símbolo asociado a los Illuminati y otras sociedades secretas que aparecen con frecuencia en videoclips, carteles y ceremonias de premios. Este símbolo, junto con imágenes de mariposas que aluden al programa Monarch, se considera una forma de comunicar el control que estas organizaciones tienen sobre las estrellas. Según esta línea de pensamiento, las celebridades no son más que peones en un juego mucho más grande, controlados por figuras poderosas detrás de las cámaras. Otro caso que despierta interés en el tablón es el de Jim Carrey, quien ha hecho comentarios públicos sobre la falsedad de la industria y el control que ejerce sobre sus participantes. Durante una aparición en un programa nocturno, Carrey mostró abiertamente el símbolo de los Illuminati y dijo en tono irónico que era una representación de la verdadera élite. Algunos Anon interpretaron esto como una denuncia disfrazada de humor. Después de ese evento, Carrey dejó significativamente su presencia en el cine, lo que avivó las teorías sobre posibles represalias por romper el programa. El componente paranormal no está ausente en esta teoría. Algunos usuarios de X sugieren que las fuerzas que controlan Hollywood no son realmente humanas,
Según estas discusiones, entidades sobrenaturales o extraterrestres podrían estar colaborando con las élites para utilizar los medios de comunicación como una herramienta de manipulación masiva. Estos seres, descritos como interdimensionales o demoníacos, supuestamente alimentan agendas que van más allá del poder y la riqueza, buscando alterar la conciencia colectiva de la humanidad. En cuanto a romper el programa, los Anon describen este proceso como un despertar abrupto que lleva a las celebridades a actuar de manera que parecen extrañas o desconectadas de su personalidad habitual. En X, los usuarios comparten capturas de pantalla, entrevistas y videos que consideran evidencia de este fenómeno. Un ejemplo destacado fue la entrevista de Joaquín Phoenix durante su campaña por la película I'm Still Here o Aún Estoy Aquí, en la que mostró un comportamiento errático que muchos atribuyeron a un colapso mental, pero que en X se interpretó como un intento de exponer las tramas de la fama y el sistema que la sustenta. Una historia que frecuentemente aparece en el tablón es la de un Anon que afirmó haber trabajado como asistente de producción en Hollywood. Según este relato, una actriz de mediana edad le confesó que había sido obligada a participar en rituales secretos como parte de un acuerdo para avanzar en su carrera. La actriz le dijo que había momentos en que no podía recordar días enteros y que sentía que otra persona controlaba su cuerpo. Poco después de esta confesión, la actriz fue encontrada muerta en lo que se describió oficialmente como un suicidio, pero el Anon sugirió que había sido silenciada por intentar revelar la verdad. El miedo a las represalias es un tema central en esta teoría. Los usuarios de X creen que quienes intentaron hablar enfrentan campañas de desprestigio, vigilancia extrema o incluso suicidios asistidos. Casos como los de Chester Bennington, Chris Cornell y Anthony Bourdain se mencionan con frecuencia como ejemplos de figuras que sabían demasiado y pagaron el precio por ello. Aunque estas muertes se atribuyen oficialmente a problemas de salud mental, en X se debaten como posibles asesinatos encubiertos. A pesar de lo sombrío del tema, los usuarios del tablón también encuentran fascinación en el concepto de romper el programa, viéndolo como una forma de resistencia contra el sistema. Para algunos, estas historias son un recordatorio de que incluso en las estructuras más controladas, siempre hay quienes buscan la verdad y luchan por liberarse. Sin importar cuán lejos esté de la realidad, esta teoría sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo el misterio y lo paranormal pueden entrelazarse con nuestras percepciones de poder, fama y control. Finalmente, los debates en X sobre Hollywood Whistleblower no buscan necesariamente probar la teoría, sino explorar las posibilidades detrás de los eventos que parecen inexplicables. Con cada nuevo rumor, símbolo o comportamiento extraño de una figura pública, los Anon continúan construyendo un mosaico de intriga que mantiene viva la teoría. Para quienes frecuentan el tablón, esta narrativa no solo es un entretenimiento macabro, sino una ventana hacia lo que podría ser un sistema de manipulación que apenas comenzamos a comprender. Tal vez lo más inquietante de esta teoría no es si es real o no, sino el hecho de que, en un mundo donde la verdad a menudo parece más extraña que la ficción, siempre existirá la posibilidad de que algunas partes de ella sean ciertas. Como dirían los usuarios de X, la verdad está allá afuera, escondida entre las sombras de Hollywood.